Hoy el reto del Perú es si puede seguir siendo un país con memoria, no solo para rescatar la verdad de 20 años de violencia terrorista, de esa violencia insana que dejó más de 69.000 muertos, sino para asumir y redimir la tragedia que habíamos olvidado de que existía desde hace mucho. Otro país, el de los desposeídos. Hemos invitado esta mañana al doctor Carlos Rivera Paz, él es coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal y especialista en temas de violencia política, penales y legislación antiterrorista. Muy buenos días. Buenos días, doctor Carlos. Rivera. Ayer ya se presentó el informe final e inclusive ya en la página web ha salido las recomendaciones, las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Usted ha tenido oportunidad de leerlas, ¿qué opina sobre ellas? Bueno, en primer lugar, creo que hay que aseverar un asunto importante. La presentación del informe al país creo que es un hecho políticamente de carácter histórico. El presidente de la Comisión de la Verdad en su discurso de ayer creo que ha sido lo suficientemente claro en términos de la envergadura del problema que necesitamos enfrentar a partir de la presentación de este informe. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sobre las conclusiones, creo que la Comisión aborda la envergadura de ese problema en todas sus dimensiones. Es falso que la Comisión pretenda hacer un informe sesgado. Es falso que la Comisión solamente pretenda atacar a las fuerzas del orden. Está señalando entre sus conclusiones, y al comienzo se establece así, que hay una primera y principal responsabilidad de los grupos subversivos, especialmente Sendero Luminoso, en el hecho de propiciar este baño de sangre que durante casi 20 años se ha producido en el Perú. Y por lo tanto también ahí hay una primera responsabilidad legal y política de estos grupos subversivos sobre la cantidad inmensa de víctimas que ayer el presidente, el Salomón Lerner, ha señalado y ha puesto en evidencia ante todo el país. Una de las cosas también que señala el informe o en el discurso que da Salomón Lerner ayer en Palacio de Gobierno, habla sobre responsabilidad moral. Si bien la responsabilidad penal puede seguir un proceso, ¿qué pasa con la responsabilidad moral en los gobernantes de ese entonces? Efectivamente, ese es un hecho creo que particularmente relevante del informe y también de las conclusiones, es decir, no solamente estamos, como tú dices, frente a hechos de carácter criminal y que seguramente ahí el Ministerio Público y el Poder Judicial tendrán que cumplir una labor fundamental de investigar y sancionar a los responsables, tanto de los grupos subversivos como de las fuerzas del orden. La otra dimensión es esa, la moral, la vinculada a la acción política de los representantes políticos y de los gobernantes, frente a lo cual creo que no se puede hacer simplemente un borrón y cuenta nueva y que acá desconocimos. Creo que los gobernantes tuvieron el tiempo suficiente como para entender este fenómeno y como para asumir la responsabilidad política que les cabía en ese entonces. Pero ¿cuál es la sanción moral en todo caso? Yo creo que la sanción moral pasa por el hecho de, en primer lugar, creo que hay una obligación de parte de ellos, que es solicitar un perdón al país, brindar explicaciones al país de por qué ocurrió eso y por qué se optó por esa llamada, en ese entonces, la política del avestruz, de esconder la cabeza, de abdicar la autoridad democrática, como se dice en las conclusiones del informe, de simplemente conceder todas las responsabilidades, tanto las militares, pero también las políticas a los sectores de las Fuerzas Armadas. Creo que ahí hay una explicación que no se tiene que hacer esperar al país, ¿no? Pero en este proceso de reconciliación, que nos va a tardar mucho tiempo, ya los partidos políticos que en ese tiempo gobernaban, que son Acción Popular y el APRA, ya han dado su opinión al respecto, aunque todavía no se conoce la totalidad del informe. Sin embargo, por saber la responsabilidad de los gobernantes y los partidos políticos, ya han puesto un parche. Sí, yo creo que ahí los partidos políticos comienzan a actuar de una manera negativa, creo yo, porque antes de que se conozca el informe de la Comisión de la Verdad lo han estado atacando, lo han estado cuestionando y en algunos casos lo han estado deslegitimando con la finalidad de que los efectos políticos que este informe pueda tener sobre ellos o sobre sus organizaciones sean los mínimos. Creo que parte fundamental del informe es que lo sucedido en los últimos 20 años no se repita. Y eso también no solamente se refiere a los hechos de violencia, se refiere a la acción política de las organizaciones, es decir, de cómo se hace para que éstas cambien y que asuman, en primer lugar, una posición mucho más autocrítica sobre esta inmensa tragedia que el Perú ha vivido.
cómo se hace para que se entienda definitivamente y se corrijan los errores para enfrentar fenómenos como el subversivo, y cómo se hace también para mejorar los aspectos que fueron el caldo de cultivo de la subversión, justamente en aquellos departamentos empobrecidos en los que se dice que se sufrió el 85% de las víctimas del proceso de violencia. Antes de irnos a la pausa y muy brevemente, ¿la sociedad se va a dividir con el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Estamos preparados para una reconciliación? ¿Estamos preparados para recordar? ¿Estamos preparados para olvidar? Yo creo que no hay que confundir la opinión de ciertos políticos con la opinión de la sociedad. La sociedad en las últimas encuestas ha tenido una gran expectativa, una mayoritaria expectativa de conocer la verdad y de saber qué cosa es lo que dice el informe. Creo que este informe, al contrario, debería ser un elemento que reconcilie al país, que explique las causas de un fenómeno que en algún momento fue inexplicable, pero que no solamente bañó de sangre, sino que dañó profundamente a la sociedad peruana. Bien, señor Rivera, nos vamos a ir a una pausa rápidamente y regresamos para seguir conversando sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Bien, seguimos conversando con Carlos Rivera. Él es abogado especialista en casos de derechos humanos, precisamente sobre lo dicho en el discurso de Salomón Lerner ayer en la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Hay responsabilidad penal también en muchas personas. ¿Cómo se va a seguir este caso? Es un trabajo de 2 años donde ya hay expedientes, hay pruebas, hay indicios, pero ¿qué asegura que realmente lleguen a buen término cuando no existe una reforma total en el Poder Judicial? Bueno, esa es una buena pregunta, Carla, y una situación de las más delicadas que se presentan frente al informe de la Comisión de la Verdad. Durante mucho tiempo la gente tuvo temor de denunciar, la gente tuvo temor de decir lo que le había sucedido. La Comisión de la Verdad ha permitido abrir esa posibilidad de que la gente tenga una voz y que denuncie lo que nunca pudo denunciar. Creo que ahí hay un rol fundamental que le compete al Poder Judicial y en primer lugar al Ministerio Público, es decir, de saber recoger no solamente esos 50 u 80 casos que probablemente presente la Comisión de la Verdad para su judicialización. Son casos en los que se ha investigado, se ha obtenido evidencias y se va a presentar con una forma de denuncia, sino que muchos de otros casos ya están siendo denunciados o han sido denunciados con anterioridad durante los últimos 2 años y que están en manos básicamente del Ministerio Público. ¿Qué pasa? ¿Una sala especial entonces? Muy pocos los casos que se han denunciado. Nuestra opinión, y entendemos que eso es lo que también está sugiriendo el informe de la CBR, es que se establezca una suerte de subsistema penal de derechos humanos. Así como hay un subsistema anticorrupción, que haya un sistema especializado con fiscales, con jueces y con procuradores especializados en este tipo de casos. No solamente la envergadura y el volumen de los casos, sino la naturaleza de los delitos que se han cometido y la naturaleza de las investigaciones judiciales que se tienen que desarrollar amerita que se establezca un subsistema que le dé un carácter especial de investigación a este tipo de casos y que pueda resolver una de las mayores reclamaciones en el conjunto de audiencias públicas de parte de las víctimas, que es justicia. La gente no ha estado reclamando el dinero como de alguna manera se tenía expectativas, sino la gente está reclamando justicia, que se cambie esa situación de impunidad en el país, ¿no? Ahora, hay muchas personas que se atrevieron a salir a las audiencias públicas a contar sus casos y muchos de ellos vivían cerca a los que en algún momento fueron los torturadores, formaron parte de Sendero Luminoso, viven cerca y los han estado amedrentando. ¿Qué pasa en este caso que están siendo amenazados? Esa es una de las graves preocupaciones también, es decir, existe una necesidad, y entiendo que también lo va a recomendar el informe de la Comisión, que se establezca un verdadero sistema de protección de testigos. No existe actualmente y el único sistema que existe es uno vinculado al sistema anticorrupción. Creemos que se hace necesario actualmente que se diseñe y se establezca un presupuesto especial para la creación de un sistema de protección de testigos, porque justamente la posibilidad de alcanzar la verdad en este tipo de casos, en donde ha pasado no solamente 5, sino en algunos 10 o hasta 15 años de la comisión del hecho criminal, hay las personas que fueron testigos, presenciaron el hecho o que tienen alguna declaración que otorgar y por lo tanto el Estado debe facilitar ese proceso. ¿Hay algún tipo de castigo para estas personas? ¿Existe en este momento una forma de castigo de estas personas que empiezan con las amenazas a estos campesinos? Bueno, es uno de los hechos más complejos, de las situaciones más complejas. No hay suelen legal. ser por teléfono, suelen ser en lugares muy apartados.
en los que la investigación se hace muy compleja. Pero evidentemente si hay una posibilidad de sancionar porque se está atentando contra la integridad o muchas veces contra la propia vida de las personas, y por lo tanto esos son hechos que están sancionados en nuestra legislación penal. Ahora, otro de los temas son las reparaciones, que también van a tener un proceso largo. ¿Cuánto tendrán que esperar los familiares de las víctimas? ¿Cuál es el proceso que tienen que seguir para poder tener esas reparaciones? Mira, creo que la presentación el día de ayer del informe ya pone una agenda inmediata el tema de las reparaciones, ¿no? Y eso creo que ya coloca en una primera responsabilidad al Estado peruano. Ya la Comisión de la Verdad a partir de hoy virtualmente o legalmente ya no existe, y tendrá que ser el Estado peruano el encargado de establecer el mecanismo de cómo se ejecutan y cómo se implementan esas reparaciones. Ahora, no solamente estamos hablando, disculpa Carla, de reparaciones económicas, sino la propuesta de la CBR es reparaciones de carácter integral, en las que haya desde la solicitud de perdón a las víctimas, desde el hecho de que haya una suerte de presentación de quiénes son esas víctimas, hasta efectivamente los asuntos económicos, que seguramente no son los más importantes, pero tienen una relevancia en este tema, ¿no? Y finalmente, y de manera breve, ¿tú crees que hay una verdadera intención política de que se cumpla con las recomendaciones que ha hecho la Comisión de la Verdad, o en todo caso alguien que vigile que se cumplen las recomendaciones de la Comisión de la Verdad? Bueno, el discurso del presidente ha sido el día de ayer, al recibir el informe, ha sido un discurso en el que hay un compromiso de parte del Estado. Hubiésemos esperado que sea mucho más claro probablemente, pero creo que el presidente ha sido de alguna manera enfático en su señalamiento de mantener el compromiso con el trabajo de la Comisión de la Verdad. Ahora, creemos que obviamente no le corresponde toda la responsabilidad del presidente, ni él es el encargado de materializar este programa. La propuesta de la Comisión de la Verdad ya desde hace algún tiempo atrás es que se establezca una suerte de institución, de organización dedicada a la supervigilancia, al cumplimiento de estas reparaciones. Esa institución es el Consejo Nacional de Reconciliación, según la propuesta, que sería una institución compuesta por representantes del Estado, de la sociedad civil, que tiene como misión fundamental la vigilancia en la ejecución de las reparaciones propuestas por la CBR. Bien, muchísimas gracias, Carlos Rivera, por haber venido aquí a esta cobertura especial por la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos estaremos con Mario Saldaña y su portal financiero.